Vamos ahí al Evangelio de Lucas, Evangelio de San Lucas, y el capítulo 6. Capítulo 6 y versículo 46. Lucas 6, 46. Amén. Aleluya. Y yendo a la palabra dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos y hermanas. Aleluya. ¿A cuántos de nosotros nos gusta obedecer? Poco amenes, ninguna mano. Es que obedecer no es fácil, ¿verdad? Y sobre todo si tenemos que obedecer algo que no, ¿verdad? Que no nos guste. Aquellos que sois padres o madres ya sabéis cuando le decimos a nuestro hijo, oye, que hay que hacer esto. Y si no le va muy bien la cosa, pues como que no obedecen, ¿verdad? Pero sabéis, como dice el título de este mensaje, la diferencia está en la obediencia. Fijaros que con esta parábola conocida, como todos sabéis, con el nombre de los 2 cimientos, nuestro Señor Jesús finaliza el Sermón del Monte. Y hasta ese momento el Señor había estado haciendo una exposición clara, una exposición precisa de lo que era la ley, de lo que eran los profetas, y había enseñado toda clase y una serie de leyes morales, leyes espirituales, bajo las cuales el Señor nos insta a vivir a los hijos de Dios. Llegado a este punto, Jesús termina con esta parábola dejando claro la importancia de llevar a la práctica todos aquellos principios bíblicos, todas aquellas enseñanzas que a lo largo de nuestra vida como creyentes hemos ido aprendiendo, así como también quiere dejar claro con esta enseñanza cuáles son los resultados o las consecuencias de obedecer y de poner por práctica estos mandatos bíblicos y estos principios bíblicos. El propósito del Señor Jesús al narrar esta parábola fue llamar la atención sobre la importancia que tiene el escuchar la palabra de Dios, pero por supuesto obedecer acerca de aquellas cosas que se escucha y que el Señor nos enseña. De poner en práctica todo lo que enseñaba y no de quedarnos solamente en el conocimiento teórico. Durante mucho tiempo, he estado compartiendo desde este púlpito que nos quedan muchas cosas que aprender de la Biblia, pero el fundamento que durante años se ha estado poniendo en esta congregación, un fundamento de sana doctrina, un fundamento de palabra del Señor, hace que nosotros tengamos unos cimientos teóricos, un conocimiento teórico de la palabra del Señor que perfectamente nos dispone para poder llevar a la práctica. Es más, que durante muchos años ya deberíamos de haber ido poniendo en la práctica. Sin embargo, podemos analizarnos y esta parábola nos lleva también a que nos podamos autoexaminar y decir, de todo lo que yo aprendo, de todo lo que se nos ha enseñado durante este tiempo, de todo lo que el Señor sigue hablándonos en este tiempo, ¿cuánto de lo que yo escucho, cuando salgo por esa puerta, lo pongo en práctica? Porque sabéis, la vida del cristiano no es la vida de los martes de culto, los jueves de culto, los domingos o cuando hay una actividad. No, la vida del cristiano es 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. No basta solamente con oír lo que Jesús nos dice. Hay que pasar a la acción. Hay que pasar del conocimiento y del saber a ponerlo en práctica. Hay que pasar de la teoría a la práctica obedeciendo las enseñanzas del Señor. Porque si no, nuestra vida como creyente no será una vida productiva. No tendremos un cristianismo, viviremos un cristianismo que sea productivo, sino que seremos meros conocedores
de la palabra, pero no hacedores. ¿Sabéis? El diablo no le teme a una iglesia que solamente engorda de conocimiento, de sabor y de sabiduría y de saber no le preocupa. Al príncipe de las tinieblas y a sus huestes le preocupa a aquellos cristianos que, habiendo recibido toda enseñanza, que habiendo adquirido toda sabiduría y todo poder del Espíritu Santo, pone en práctica todo lo que ha aprendido. Ahí es cuando entonces el diablo empieza a hacer guerra espiritual. Ahí es cuando empieza a darnos caña. Sin embargo, nosotros podemos observar, y muchas veces a mí me han preguntado, no sé si también, ¿tú de qué religión eres? Y yo siempre digo lo mismo. Digo, yo no soy de ninguna religión, yo soy cristiano. Y es que fijaros, en el mundo hay más de 4.000 religiones diferentes. Pero para Jesús solamente existen dos tipos de personas. Dos personajes que hoy vemos en la parábola que aparentemente son iguales, pero que realmente son muy diferentes. Y para Jesús, como digo, solamente hay dos tipos de personas. ¿De qué te haces socio? Si te haces socio del proyecto Sabadell y BBVA. Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de... En esta parábola Jesús está diferenciando a el verdadero cristiano del cristiano de boquilla. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Todos entendemos lo que significa la expresión hacer las cosas de boquilla. Es como dice aquí, como yo me gusta decir, hablar con mi hermano Miguel. Bueno, ya si eso, ¿verdad? Esa expresión tan de por aquí de, oye, quedamos, sí, ya si eso te llamo, de boquilla. Y hay cristianos que sí, ya voy a empezar a hacer, ya si eso, ¿verdad? El Señor aquí lo que quiere diferenciar los dos tipos de cristianos, y por eso he dicho que hoy es un buen momento, es una buena oportunidad para que a través del mensaje de esta parábola nosotros podamos autoexaminarnos y podamos decir, Señor, ¿de dónde estoy más cerca? ¿De qué tipo de cristiano estoy más cerca? ¿Sabéis por qué? Porque Jesús no está comparando aquí a un cristiano con un incrédulo. No. Jesús no está comparando aquí a un cristiano con uno de otra religión, con un budista, con un maometano, con un budista, con un maometano. No. Jesús está comparando a dos personas que dicen ser cristianas. Está comparando a dos personas que dicen profesar su fe en Cristo. Dos personas que teóricamente han salvado su alma por creer en Cristo, pero que radicalmente son opuestas. En un primer momento pueden parecer iguales, pero la realidad, como veremos ahora, es que no lo son. En el texto, además que hemos leído, a priori podemos observar que hay tres similitudes entre ellos, tres paralelismos entre estas dos personas que las pueden hacer parecer iguales. Pero vamos a poder ver en el día de hoy que realmente son diferentes. ¿Y sabéis dónde está la diferencia? En la obediencia. La diferencia está en la obediencia. Fijaros, los dos escucharon y entendieron las palabras de Jesús. Esa es la primera similitud que hay. Ellos habían escuchado las promesas de Jesús, habían escuchado su advertencia. Sin embargo, el primero oye la palabra, la recibe, la escucha, la atesora y la pone en práctica. Es un hacedor. Es hacedor de la palabra del Señor. El segundo también escucha a Jesús, acepta con ilusión y con alegría su palabra, su enseñanza. Fijaros que si nos lo llevamos a otro contexto más reciente, podríamos decir que tal vez asista a los cultos, tal vez levanto las manos y ora, pero no pone en práctica la palabra del Señor. No obedece los mandamientos, ni lleva a cabo los consejos que le da el Señor Jesús. Es un mero oidor de su palabra. ¿Y cómo vive esta persona? Vive para sí mismo, conforme a su criterio. Externamente ambos parecen iguales. Van a los cultos, declaran que tienen fe en Jesús, probablemente hasta colaboran en las actividades de la iglesia y de la obra del Señor, pero en el fondo son dos vidas diferentes. E incluso podemos ver en el texto que con dos finales diferentes. Dos vidas diferentes, con dos trayectorias diferentes y dos finales diferentes. Hermano, no es lo mismo creer en la palabra de Dios, no es lo mismo creer la palabra de Dios que vivir la palabra de Dios.
Hay un abismo entre creer en la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. No es suficiente solo con creer. No basta solo con creer. ¿Recordáis lo que dice Santiago? Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Y luego dice, no seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hecho, es una fe inútil. Pasar de la teoría a la práctica parece sencillo, pero todos sabemos que no lo es. No es fácil obedecer, lo decíamos al principio, ¿verdad? No es fácil que cuando el Señor nos insta a hacer algo, que digamos, sí, Señor, venga, adelante. No es fácil. Sin embargo, gran parte del mensaje que Jesús tuvo y que tiene para hoy en día está relacionado con seguirle, con imitarle, con ser más como Jesús. Tiene que ver con tratar de parecernos más a Jesús si realmente estamos declarando o estamos diciendo que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús. Jesús continuamente invitaba a sus discípulos a ser más como Él y a no ser como los escribas y los fariseos, que eran mucho más teóricos que prácticos. Es más, a veces podemos leer en la Biblia también que a veces Jesús le recriminaba esto a los fariseos y a los sacerdotes. Le decía, ponéis cargas pesadas que vosotros no sois capaces de llegar. Por eso Jesús, en esta invitación que hace a sus discípulos a no ser como aquellos que solamente se quedan en la teoría, pero no pasan a la práctica. Para Jesús es importante que los cristianos demos fruto. Que demos fruto, que haya una expresión visible y externa de lo que realmente ha pasado en nuestra vida internamente, de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y por eso, a veces nuestra expresión, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, dice mucho de lo que hay en nuestro corazón. Podemos ver cristianos que en una multitud ni se distingue, pero también podemos ver cristianos que en el momento que tú lo ves dices, esa persona es cristiana. Porque se le ve no solamente en la forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de predicar, en la forma de gozarse en el Señor. ¿Recordáis cuando identificaron a Pedro y le dijeron, este es de los de Jesús? ¿Por qué? Porque habla como ellos. Así que Jesús quiere que demos fruto. Y el tema del fruto es tan importante que Jesús termina el Sermón del Monte de esta manera, con una parábola que nos exhorta a pasar de la teoría a la práctica a través de la obediencia. La prueba de la obediencia cristiana es el cumplimiento de la enseñanza de Jesús. Mira, podemos decir que somos cristianos, podemos decir que venimos aquí a la iglesia de Plaza Emperador, podemos decir lo que sea, pero si nosotros no obedecemos lo que el Señor nos está diciendo, si las personas no pueden percibir que nosotros lo que predicamos somos los primeros en cumplirlo, de nada sirve porque la gente está cansada. Está cansada de escuchar promesas, pero poca acción. Promesas de los políticos, promesas de las personas, promesas en el trabajo, promesas de todo tipo. Y solamente la gente empieza a fijarse cuando esas personas que le están hablando, lo que están diciendo lo están viviendo. Tú puedes predicarle el evangelio a quien quiera, pero si esa persona no ve que tú eres un evangelio vivo, que tú eres una persona que vive conforme a lo que le estás predicando, te digo una cosa, no pierdas el tiempo, no sirve de nada. ¿Sabéis? El otro día lo comentaba con el pastor Jesús Ramírez, y alguna vez lo he dicho aquí también. Para algunas personas, nuestra vida va a ser la única Biblia que van a leer. Tu vida y la mía. Por eso digo que una persona que es cristiana demuestra su cristianismo a través de la obediencia a la enseñanza de Jesús. Una persona bien cimentada en Cristo no solo lee o escucha su enseñanza, sino que además la pone en práctica y además actúa conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Porque actuar conforme a la palabra de Dios es actuar con un pie firme sobre la roca, que es Cristo. El primero, luego lo veremos, el primero que edificó sobre la roca y estuvo firme, ¿verdad? Bien. La invitación de Jesús en la última enseñanza del Sermón del Monte, si leéis los versículos anteriores en este capítulo y hacia atrás,
es a que dejemos que el Espíritu Santo continúe trabajando en nosotros. Continúe trabajando en nosotros porque realmente somos una obra en construcción. Somos una creación, hijos de Dios, que cada día tenemos que seguir edificando nuestra vida. Y nuestra sola voluntad no es suficiente. Necesitamos de la presencia del Señor, necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos que el Espíritu Santo siga haciendo la obra, pero ¿qué pasa? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. ¿Te imaginas que tú vas a coger y vas a hacer una casa y cuando vas a coger el ladrillo se mueve del sitio? Y estás detrás del ladrillo ahí porque el ladrillo se mueve y no se deja poner en su sitio. Nosotros tenemos que dejar en esa parte que el Espíritu Santo. Debemos, hermanos y hermanas, debemos mirar hacia adentro y pedirle a Dios que nos ayude a pasar de la teoría a la práctica. Estas dos personas escucharon, estas dos personas entendieron, estas dos personas sabían lo que Dios le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba diciendo. Y después de escuchar lo que Jesús le enseñó, hoy en día pasa igual. Que algunos cristianos ponen en práctica lo que escuchan cada domingo, lo que leen cada día en la palabra y lo ponen en práctica, pero hay otros que no. Hay otros que ignoran las palabras del Señor. Y aunque ambos construyen sus hogares de manera externa y aunque son los cimientos internos los que determinan su futuro, algunos siguen sin pasar de la teoría a la práctica. ¿Y sabéis dónde está la diferencia? En la obediencia. Es la obediencia. El que obedece no se equivoca. El que obedece la palabra del Señor no se equivoca. Y si eso lo hace extensivo a cualquier cosa, sigo diciendo lo mismo, el que obedece no se equivoca. La diferencia está en la obediencia. Hay otra similitud entre ellos, otro paralelismo, y es que ambos edificaron una casa. Como podemos ver, los dos edificaron una casa. Tal vez no hubiese mucha diferencia entre las casas. Tal vez, vamos a suponer que podían ser iguales. Y tú veías una casa y veías la otra, ¡ay, qué bonita! ¿Verdad? Cómo está cuidada, cómo está. Podrían haber sido casi iguales, salvo por algo que no se aprecia a simple vista, que no se ve, que está bajo tierra, que son los cimientos. Aparentemente iguales, pero lo más importante son los cimientos. Uno de ellos quería que su casa durara. El otro le era suficiente con que luciera bonita, con que se viese bien. Mientras el uno busca la consistencia, una casa robusta, bien afirmada, el otro busca la apariencia. Mira, mi casa es como esa. Viendo el contexto de este capítulo, sabemos que aquí la casa lo que está representando es la vida de fe del cristiano. Si vemos todo el contexto de la enseñanza del monte, del sermón del monte, lo que está resumiendo aquí Jesús es la vida cristiana con esta parábola. Yo sé que las hermanas Díaz me van a entender perfectamente porque el Señor le habla por parábola, así que yo sé que me van a entender y que lo están entendiendo perfectamente, ¿verdad? Observamos que uno puso su confianza genuina en Cristo, en su obra redentora y además trató de agradar a Dios, de cumplir su voluntad, de glorificarle en todo. Mientras que el otro deseó edificarlo más rápido, con una vida de apariencia de religiosa, una vida sin esfuerzo o poquito esfuerzo, poquitas obras y algunas cositas por mérito propio. Los dos decían creer en Cristo. Los dos. Es más, las dos casas aparentemente por fuera eran idénticas. Pero ¿dónde está la diferencia entonces? Vayámonos al versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjate que ahí el Señor no le está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no me escucháis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no leéis la Biblia? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? No. Lo que está diciendo el Señor es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y una vez más, la diferencia está en la obediencia. Nuestra hermana Saray nos compartía
el jueves cuando dijo, voy a hablar de la obediencia, digo, verás. Pero cuando el Espíritu quiere hablar a la iglesia, cuando el Señor quiere ya que abramos los ojos espirituales y que empecemos a entender lo que significa ser un cristiano bien cimentado, que no se queda en la teoría, sino que pasa de la teoría a la práctica, que no se conforma con creer en Cristo y creer en su palabra, sino que además vive la palabra del Señor, entonces es cuando la diferencia está en la obediencia, en hacer lo que Dios demanda de nosotros. El primero halló la roca, que es Cristo, halló la roca, y después cavó, dice el texto, y ahondó sobre ella, y edificó en ella, y trabajó en un buen fundamento sólido. Quería que su casa estuviese bien cimentada. No le bastó solamente con encontrar la roca para edificar. No, se esforzó. Fue ahí persistente, estuvo ahí perseverando para conseguir ese buen fundamento sólido, fuerte, estable, duradero, para tener una vida firme, para crecer en el conocimiento de Cristo, no por conocer más solamente de Jesús, sino para poner en práctica, con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo que estaba aprendiendo. Él estuvo ahí, trabajando, mirando, dice el texto que cavó, que ahondó, que edificó sobre la roca. Hizo lo que el Señor le enseñó. Puso en práctica todo lo que había aprendido. Fijaros que Lucas hace una referencia más acerca de cómo el Señor hablaba. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó diciendo, tu madre y tu hermano están fuera y quieren verte. Entonces él respondiendo les dijo, mi madre y mi hermano son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oír y hacer, escuchar y practicar, teoría y práctica. El segundo, sin embargo, ¿qué hizo? Se ahorró la difícil tarea, la dura tarea de cavar hondo. Ahora voy a ponerme yo aquí, con el trabajo que cuesta, con el esfuerzo que cuesta. Hay una solución más sencilla. Este terreno está más fácil. Este se ha puesto ahí, ahí hay una roca que no vea, pero este terreno es más fácil. Más sencillo. Menos esfuerzo para la carne. Menos cansancio. Menos problemas. Construyó en la superficie, sino un buen cimiento. Dice el texto que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Si nos vamos a Mateo, dice sobre la arena. Y yo me pregunto, ¿qué le hizo al segundo hombre escoger ese sitio de manera tan insensata para hacer su casa? Pues seguramente querría ahorrarse el trabajo, el esfuerzo, lo que supone edificar una casa, problemas. No quería molestarse en cavar hasta llegar a la roca. No, ya me basta con esto. Quería, de alguna forma, hacer la cosa más rápida, sin mucho esfuerzo. La arena es mucho más atractiva, ¿verdad? Haces así con la mano y abre el hueco, mucho menos trabajosa. Puede que sea más fácil seguir por nuestro camino que el camino de Jesús, pero podemos ver cuál fue el final de cada uno de ellos. Dice el texto que fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Hermano, el camino de Jesús es el camino de la seguridad. Pero no solamente aquí, es el camino de la seguridad de la eternidad también. El segundo no tuvo esa visión de eternidad, no fue previsor. Se quedó con lo momentáneo. Y a veces vemos cristianos que parece que van a vivir eternamente. ¿Y sabéis lo que dice mi suegro? Que para morirse lo único que hace falta es estar vivo. Para morirte lo único que te hace falta es estar vivo. Aquí tenemos un médico, ¿verdad? Lo único que hace falta es estar vivo para morirte. No es cuestión de edades, no es cuestión de años, no es cuestión de salud, no es cuestión de estatus social. No. Estar vivo es lo único que hace falta para morirte. Y el segundo no tuvo esa perspectiva de eternidad, sino se conformó con, aparentar de que ahora mismo estoy bien.
¿Y cuántas veces los cristianos nos pasa un poco como esta segunda? Perdemos de vista la perspectiva eterna. Planificamos a veces ya para años. Y estoy hablando de cristianos, ¿eh? Yo muchas veces, ahora estamos con las asambleas de Dios, que ahora es 2033, ¿no? 2033. Estamos mirando al 2033. Claro, cuando hablamos, bueno, pero si el Señor no viene antes. Ah, sí, claro, si el Señor no viene antes. Pero ¿tú sabes cuándo va a venir el Señor? ¿O sabes cuándo el Señor te va a llamar a su presencia? Porque yo no lo sé. El segundo no fue previsor. Y hermanos, tenemos que vivir, tenemos que trabajar como si el Señor fuese a venir hoy a por nosotros. Tenemos que poner en práctica, estés preparados como si el Señor fuese a venir hoy por nosotros, porque puede ser que el Señor te llame a su presencia. Dios a lo largo de la historia ha advertido y sigue advirtiendo que debemos de edificar sobre el fundamento sólido, sobre su palabra. El Señor siempre nos ha advertido acerca de las consecuencias de no hacer su voluntad y dedicarnos solamente a escuchar. Si nos vamos a Ezequiel 33, vemos algo similar que Dios le dice a Ezequiel. En Ezequiel 33 dice, le está hablando el Señor a Ezequiel, ¿vale? Y le dice, tus compatriotas hablan de ti junto a las murallas y en las puertas de las casas, y se dicen uno a otro, vengan, vamos a oír el mensaje que ha venido de parte del Señor. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de mí, como acostumbra hacerlo, para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Ellos te consideran, recordad, está hablando Dios a Ezequiel, ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tienen hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica, segunda vez que se lo dice. Sin embargo, todo ello va a cumplirse y cuando se cumpla, reconocerán que sí había un profeta entre ellos. ¡Wow! Yo le estoy digo, Señor, ¿cuántas veces nos hablas no solamente a través de la palabra, sino a través de la enseñanza, a través de los sermones, a través de las predicaciones? ¿Cuántas veces el Señor nos habla? Y apreciamos la palabra de los pastores y apreciamos la enseñanza de los maestros, pero ¿qué nos pasa a veces? Que no las ponemos en práctica. El pueblo de Israel apreciaba la elocuencia y las palabras de Ezequiel, pero no el mensaje. No el mensaje en sí. Y no hacían caso a la palabra de Dios. Estaban edificando en la arena. La consecuencia para ellos fue catastrófica como nación. Escuchaban la palabra de Dios, incluso dice el texto que alababan a Dios, pero no hacían caso al mensaje. Y además Israel estaba siendo juzgado por Dios. Precisamente por eso, por alejarse de su voluntad y de su palabra. ¿Y sabéis lo que les pasó? Que fueron deportados y fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Dios los estaba llamando al arrepentimiento, le tendían la mano, pero a pesar de escuchar su palabra, no la obedecían. ¿Veis? Vidas aparentemente iguales, pero realmente diferentes. Una vez más, ¿dónde está la diferencia? En la obediencia. En la obediencia. Y la tercera similitud que vemos en esta parábola es que ambos pasaron por la prueba. ¿Ven? Podemos leer que dice que ambos pasaron por la prueba. Y es aquí donde verdaderamente podemos observar cómo era el fundamento de ambos, cómo era realmente la fe de cada uno. Y es curioso ver que ambos recibieron exactamente las mismas pruebas. Lo leemos, ¿verdad? Las mismas pruebas. No dice que a uno le vino un tipo de viento y a otro no. No. Si vamos al pasaje paralelo de Mateo, vemos que hay una triple prueba. 3 elementos. Dice el texto en Mateo, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. 3 elementos diferentes. Lluvia, río y viento. ¿Ven? Curiosamente, 3 elementos
que pusieron a prueba los cimientos de la casa. Del mismo modo que en la vida cristiana tenemos 3 elementos o 3 enemigos que golpean fuertemente y constantemente la vida del cristiano. Sabemos cuáles son, ¿verdad? A ver, el mundo, el diablo y la carne. Curioso, ¿verdad? Es curioso. 3 agentes, 2 externos y 1 interno, nuestra carne. Nos llevan a tentaciones, a aflicciones, a situaciones de estrés, a situaciones de tristeza, a presiones, a vanagloria. El día que vinimos a Cristo y que creímos en Él, dice la palabra del Señor que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pablo escribe que Dios nos rescató precisamente de ahí, del mundo, del diablo y de la carne, y nos hizo hechura suya, dice la palabra del Señor. Nosotros estábamos en el mundo, en nuestros muertos, en nuestros delitos y nuestros pecados, y dice Efesios 2:10 que nos hizo hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué cosa? Sin embargo, seguimos teniendo esas mismas luchas con el mundo, con el diablo y con la carne. A veces el viejo Antonio, la vieja María, el viejo Miguel quiere levantarse ahí del bautisterio, ¿verdad?, donde dejamos ahí la vieja vida, y tomar otra vez esa posición. A veces se nos dice, o si alguna vez la habéis escuchado, bueno, es que ya cuando venimos al Señor, pues ya las pruebas, no. El que el Señor nos hiciera hechura suya y nos creara para buena obra, no quiere decir que no vayamos a pasar pruebas. No quiere decir que no vayamos a pasar aflicciones. Te aseguro que va a tener las mismas pruebas y las mismas luchas que cualquier otra persona. Más las derivadas ¿de qué? De ser cristiano, de seguir a Cristo en medio de este mundo que está caído, que está bajo condenación, que lo desprecia y que lo desecha y que lo rechaza. Así que tu fe, tarde o temprano, va a ser puesta a prueba. Quieras o no, la palabra lo da por hecho. Nuestra fe va a ser puesta a prueba para que Él sea glorificado, pero también para que entendamos en qué nivel está nuestra vida espiritual, en qué nivel es nuestra fe, cómo estamos edificando nuestra vida en Cristo Jesús. La diferencia entre estas 2 personas es que uno resistió la prueba mientras que el otro no. La diferencia es que uno vivía lo que oía, como dijimos antes, era hacedor, mientras que el otro solamente oía. Era oidor, olvidadizo. Y además se engañaba a sí mismo. ¿Cuántas veces nos hemos engañado nosotros a nosotros mismos? Bueno, no pasa nada si hoy no voy al culto. Bueno, hoy no pasa nada si no. Y bueno, en algún día puede ser algo justificado. Pero sabéis, el otro día leía por las redes sociales, dice, el peligro de no venir a los cultos es que llega un momento que ya no lo necesites. Ya no lo necesites, porque ya estarás más para allá que para acá. Uno puso en práctica lo que escuchó, pero el otro se quedó solo en la teoría, en el mero conocimiento. Y cuando vino la prueba, ¿qué le pasó? ¿Cómo se cayó la casa? Se derrumbó. La vida cristiana de esta persona, su fe, se desmoronó, porque no tenía un cimiento sólido. Su casa, es decir, su fe, estaba edificada en la arena. ¿Recordáis ese viaje de Pablo cuando dice que vino ese viento que nunca lo pronuncio bien, ¿cómo es? Euroclidón, ¿no? ¿Y Pablo cómo estaba? ¿Y cómo estaban los otros? ¡Ay, que perecemos, qué tal! ¿Y Pablo cómo estaba? Tranquilo. Yo no sé si alguno habéis estado en alguna embarcación cuando el mar está así un poquillo, nada más que un poquillo, nada más que un poquillo moviéndose. No sé si habéis estado, pero la diferencia entre Pablo y los que estaban allí es que Pablo estaba firme. Pablo era no solamente oidor, sino hacedor también de la enseñanza de Jesús. Una vez más, la diferencia está en la obediencia. El primero obedeció, se esforzó y pasó de la teoría a la práctica. Y el otro solamente escuchó y se quedó en el mero saber. No ahondó más. No se preocupó por poner en práctica
las enseñanzas que la palabra del Señor cada día nos da. Aleluya. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Jesús y pasar de la teoría a la práctica? ¿Por qué? ¿Acaso no creemos que Jesús es el Señor? ¿O es que lo hacemos mentiroso? ¿Acaso no estamos convencidos de que la palabra de Dios es palabra que viene directamente para nuestras vidas? ¿Acaso no hemos creído y declaramos con nuestra boca que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida? Si somos conscientes y estamos totalmente convencidos, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer a Jesús y pasar de la teoría a la práctica? ¿Por qué la mayoría de las veces nos cuesta tanto orar? Tomar tiempo cada día para hablar con Dios, para meditar y estudiar su palabra. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto? ¿Por qué a veces nos cuesta la adoración a Dios? El poder congregarnos, el poder venir aquí, afirmar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, como cuerpo de Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto madurar? ¿Por qué nos cuesta tanto crecer espiritualmente? Llevar nuestra fe a otro nivel por medio del aprendizaje y de la obediencia. Si cada día estamos aprendiendo y estamos escuchando y estamos siendo enseñados y estamos buscando el crecer espiritualmente, ¿pero por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto servir? Usar nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra energía para ayudar a los demás. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto usar nuestros recursos para que la obra de Dios y el reino de Dios avance en nuestra ciudad? Nuestro tiempo, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto predicar? ¿Por qué nos cuesta tanto testificar acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta tanto invitar a la gente que no es cristiana a venir a la iglesia para que puedan tener el mismo encuentro que tú tuviste con Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto? La diferencia está en la obediencia. La obediencia no se razona. La obediencia no se cuestiona. Tú puedes obedecer o no obedecer. Porque todo lo que se sale de ahí, de cuestionar o de poner en tela de juicio la obediencia, tiene una palabra que se llama excusa. Excusa. El que cree en Cristo y a Cristo le obedece. Pero no con una obediencia obligada, sino una obediencia sincera. Una obediencia que honra, que agrada y que lo glorifica al Señor, en base a lo que Él ha hecho por ti y que ha hecho por mí. Que no ha sido poco, ha sido perdonar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Así que una obediencia que está basada en el legalismo, no hago esto porque es lo que toca, no vengo a esto, no sirve para nada. Es una obediencia que se hace por amor, por gratitud, por honra. Si aún te estás preguntando por qué no ves cambio en tu vida, si aún te sigues preguntando por qué no ves cambio en tu familia, por qué tus oraciones no son contestadas, si aún te sigues preguntando o tienes dudas, la palabra del Señor hoy nos está invitando a que marques la diferencia en tu vida. Tenemos que marcar la diferencia. ¿Y sabéis dónde está la diferencia? En la obediencia. Así que una vez más el Señor en esta mañana nos está instando, nos está animando, nos está exhortando a que pongamos en práctica lo que hemos aprendido a través de la obediencia. Yo ya, como preparé la palabra de estos días atrás, pues yo ya vengo disfrutando de este ánimo. Yo ya vengo disfrutando de Señor, es verdad. Pero hoy es el día en el que entre todos, como familia del Señor, como cuerpo de Cristo, tenemos que dar ese paso más a decir, Señor, yo no quiero edificar en la arena. Yo quiero edificar en la roca que es Jesús. Y a partir de hoy empezar a obedecer tus mandatos. Te lo digo, no va a ser fácil. Pero bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que a veces obedecemos cosas que no nos gustan, pero luego
recibimos la recompensa, ¿verdad? Así que te voy a pedir que te pongas en pie.